Dios bendiga a cada uno y a cada una por nombre. Amén. Bendición grande la que el Señor me concede poderles ver en la casa del Señor. Y a ustedes también, juntamente conmigo, para que gocemos de la comunión de los santos. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas para continuar nuestro estudio en el capítulo 6, versículo 14 de la carta a los Romanos. ¿Lo tienen? Leemos el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Oramos. Señor, en esta maravillosa tarde, agradecemos el privilegio que nos concede, la oportunidad que nos da mi Señor, de estar reunidos en tu casa de oración, con el propósito de estudiar tu santa palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine hoy, para que aprendamos de tu palabra y la pongamos por obra con la ayuda de tu Santo Espíritu también. Bendiga a cada hermano y a cada hermana presente y a sus familias. Bendiga a cada persona que oirá o verá esta enseñanza en cualquier tiempo. Alcanza también a sus familias. Bendiga todo su entorno. Oh Señor, eres grande, eres infinitamente bondadoso. Sea pues ahora tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Que la unción descienda como rocío de los cielos y pudra yugos y salgamos libres por el poder de tu palabra y por esa misma autoridad que hoy tomamos de la plenitud de Cristo. Echamos fuera toda fuerza maligna y declaramos que hoy gozaremos de la comunión de los santos y de la palabra que es verdadera, de la palabra que nos limpia de todo pecado. Así dice tu santa palabra. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. En la santificación como una posición del creyente, nos quedó claro que tenemos la justificación por gracia. Ahora vamos a ver el método que Dios usa para convertir a un pecador en la persona que Él desea que sea. Recuerde que la justificación declara justo al pecador, remueve la culpa de su pecado, inclusive retira la pena del pecado, pero no le cambia su vida en este mundo. El pecador debe tomar una decisión. El pecador debe querer. Es que tiene libre albedrío, y en esa libertad que tiene para decidir, ha de tomar, valga la redundancia, la decisión de vivir en santidad. Aleluya. ¿Qué es vivir en santidad? Apartarse del pecado. Amén. Muy bien. Dios quiere entonces que vivamos no solo en la justificación que Él por su gracia nos ha dado, sino Él quiere que nosotros en realidad no solo seamos justificados por una declaración de justificación, sino Él quiere que usted en realidad sea santificado, sea justo. ¿Cómo es esto? En otras palabras, Dios quiere que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo, porque el creyente está unido a Cristo que vive y debe considerar ese hecho y debe contar con esa realidad, no solamente de palabras, sino que usted en realidad debe vivir en la práctica con la nueva naturaleza que Dios le ha dado por la gracia de Cristo. Bueno, pero ¿por qué vivimos hablando de que no vivamos conforme a la vieja naturaleza, sino conforme a la nueva naturaleza? ¿Qué implica esto? ¿Somos acaso dobles? ¿Acaso está en
la nueva naturaleza que es según el poder de Dios, según la gracia de Cristo. Claro que sí, es bastante complicado comprenderlo, pero yo espero que al salir de esta enseñanza usted sepa que tiene una lucha viva dentro de usted. Una vez le preguntaron a un nativo que se quedó a cargo del remanente que ya había recibido a Jesucristo como su Salvador dentro de una tribu. Los misioneros se van y dejan encargado a alguien que había aprendido el lenguaje, que ya manejaba de alguna manera los términos y tenía conocimiento del plan de salvación. Y entonces le dijeron, bueno, quédate a cargo de este grupo, vas a estarles predicando, pero sabes que la responsabilidad la tienes tú. Tienes que cuidarte, tienes que luchar contra tu propia carne y contra tu propia naturaleza. Y cuando nosotros volvamos, no solo esperamos encontrar este remanente en la gracia del Señor, sino que esperamos que hayan frutos, esperamos que hayan nuevas personas adheridas, que hayas ganado con la palabra, pero sabes que te van a venir pruebas. Entonces se van los misioneros a visitar a sus familias, a sus países, y cuando vuelven le hacen una pregunta al nativo que se había quedado a cargo: ¿cómo te fue? Y él dice: me fue bien. ¿Cómo estuvo la lucha? Él dijo: la lucha es dura. Y le dicen: ¿cómo es eso? ¿Cómo consideras que es esa lucha? Y él dijo: son como dos perros peleando dentro de mí. Entonces le hacen la pregunta a los misioneros, curiosos por la respuesta o la ilustración que había dado el nativo, y le dicen: ¿y cuál de los dos perros es el que gana? Y él da una respuesta lógica, una respuesta práctica, y dice sencillamente: al perro que alimento más. Le vuelven a hacer una pregunta: ¿y cuáles crees que son esos dos perros? Y dijo: pues hay un perro negro y un perro blanco. ¿Cuál crees que es el perro negro? Él dijo: la vieja naturaleza que todavía combate conmigo, ese es el perro negro. Y la nueva naturaleza que el Señor me ha dado, esa es el perro blanco. Entonces al perro que alimento más, ese es el que gana. Pero le vuelven a hacer otra pregunta: ¿y a cuál perro has alimentado más? Y él dice: el perro blanco. Entonces yo espero que ustedes estén alimentando al perro blanco. Es una comparación bastante absurda, pero bien práctica. Y si nosotros la comprendemos en el buen sentido de la palabra, pues yo creo que no hay ninguna ofensa ahí, porque él a su parecer lo pudo ilustrar así. Pero hermana y hermano, en realidad hay una nueva naturaleza en usted que es espiritual, por la nueva vida, por la nueva criatura que hay en usted, la nueva creación que es usted. Amén. Y también está la vieja naturaleza combatiendo ahí. Miren, ¿sabe cómo? Como cuando uno va por el monte y encuentra una muda de una serpiente venenosa y peligrosa. Uno se asusta al ver esa muda. ¡Wow! Es una cascabel y uno huye. Así téngale miedo usted a la vieja naturaleza, porque en realidad la serpiente salió tiernecita y se fue y dejó la muda ahí de la antigua serpiente ahí horrorosa y espantosa, y cuando usted llega piensa que lo va a morder, porque en realidad la cascabel muerde, no pica, ¿verdad? Entonces así sucede. Téngale usted miedo a la vieja naturaleza, porque esa no solo lo va a espantar, le va a arrastrar aquello que es sucio, aquello que es pecaminoso, y le va a llevar al infierno. Y después del infierno, usted será lanzado o lanzada al lago de fuego, si ese trágico suceso le pasa. Hermana y hermano, yo espero que hoy nos pongamos de acuerdo. Vamos a leer desde el verso 12 y el verso 13, porque aquí fue donde finalizamos en la enseñanza anterior. Oiga, son meras recomendaciones, son como órdenes taxativas, y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí no dice procura, esfuérzate, no. De una vez la orden es taxativa: no reine pues
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, en este cuerpo mortal hay todavía concupiscencias de la vieja naturaleza que en un momento determinado salen, ¿verdad? Y están ahí a la orden, y están ahí como exigiendo sus derechos, ¿sabe? Como cuando aquellos inconformes ciudadanos van a la plaza o frente a la casa presidencial, o en las partes donde esté el gobernante, donde esté el alcalde municipal, donde esté el gobernador departamental, o en la plaza de la Constitución, o frente al Congreso, porque ahí están los diputados, ahí están los supuestos padres de la patria, ¿verdad? Que en realidad de eso están muy lejos de serlo, ¿verdad? Entonces van ellos alegando su derecho, van manifestando su inconformidad porque desean algo que consideran que es su derecho. Así está la vieja naturaleza ahí está la concupiscencia, oiga, exigiendo el pecado. Oiga, el cuerpo del pecado está ahí siempre, porque en realidad la Biblia nos manda a nosotros que muramos al pecado, pero el pecado no ha muerto en nosotros. Somos capaces de cometer los peores pecados que espero ni siquiera ustedes imaginen. Pero tengamos cuidado entonces, porque aquí la orden es taxativa. Dice: no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco, oiga el verso 13, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Cuáles son los miembros del pecado? Oiga, todo lo que hay en usted, sentimientos, pasiones y también las manos, los pies, el corazón, la boca. Inclusive voy a ser un poquito drástico, inclusive, hermana y hermano, vuestros miembros íntimos, para que usted me comprenda que esto es precisamente profundo lo que está hablando aquí. Usted puede presentar inclusive sus ojos, su parte íntima la puede presentar como miembro al pecado, como instrumento de iniquidad. ¿Qué es lo que debe hacer entonces? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oiga, esto es bastante grande para cuando nosotros en realidad estamos sirviendo al pecado y no a Dios. Vamos entonces a recordar que hasta el verso 12 ya hemos venido estudiando esta palabra, y que nos manda a vivir la santidad con una mera posición del siervo de Dios, de la sierva de Dios, del hijo de Dios, del cristiano. La palabra aquí en estos dos versículos nos está exhortando a que seamos nosotros personas entregadas a Dios para servirle desde el fondo de nuestras entrañas, desde lo profundo de nuestro ser. Se puede decir en otras palabras que es Dios haciendo un llamamiento a la voluntad del hombre pecador para que venga a Él a servirle voluntariamente. Aleluya. Así que, hermanas y hermanos, no nos queda otra salida, sino la orden es que presentemos nuestros miembros, oiga, o los miembros de nuestro cuerpo a Cristo. Vamos a hacer otra ilustración. La lengua va a mentir, quiera o no, porque es un instrumento, oiga, que es un miembro que dice la Biblia que cuesta que el hombre la pueda dominar. Dice que el que puede domar la lengua es hombre perfecto, porque la lengua va a mentir tarde o temprano. De hecho, hay un dicho en el mundo que todas las personas mienten cuando sus intereses están en juego, cuando su vida está en peligro, cuando su honor va para los suelos. Todas las personas mienten. No hay una sola persona que no mienta, se dice en el mundo. Y la Biblia que dice: sea todo hombre mentiroso
y sea única y exclusivamente Dios, verás en todo. ¿Se dan cuenta? Entonces la lengua va a mentir a menos que la lengua sea presentada a Cristo. Entonces es distinto, porque usted ya no tiene dominio sobre su lengua, es el Espíritu de Dios, porque va a haber alguien que le va a estar redarguyendo a usted de justicia, de juicio y de pecado. La pregunta que puede surgir, como hemos venido hablando de que usted ahora es nueva criatura y que ha muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto en usted. Entonces, ¿qué pudiera usted preguntar? ¿Y qué pasa si no nos sentimos muertos al pecado? Es decir, que al salir de aquí, los ojos van con una necesidad de ver aquello que le agrada a su carne. ¿O qué si en usted hay una necesidad de ir a pecar? ¿O qué si en usted hay una necesidad? Hoy voy a ser un poquito drástico con ustedes. ¿Me perdonan por eso? ¿Me lo permiten? Voy a ser drástico con ustedes, porque yo no sé quién puede estar aquí hoy entre nosotros. ¿Qué pasa si ustedes están aquí desesperados, que ya no quieren oír a Manuel Salguero porque quieren ir a conectarse en sus redes sociales y quieren ir a ver a mujeres desnudas? Dios no quiera que ustedes quieran hacer eso, pero quién sabe. O que ustedes quieran ir a ver boxeadores porque tienen los músculos así de grandes y solo le van a servir el café al esposo y se van a ir a la cocina a ver la lucha libre para ver a aquellos hombres que parecen gladiadores. Dios no quiera que ustedes anden viendo eso, ¿verdad? Y si llega el esposo, ¿qué está viendo? Ay, mira, fíjate que aquí estoy viendo porque quiero aprender cómo pelean estos luchadores porque la vecina me lleva corta. Y en realidad no está viendo eso, sino está viendo a los luchadores. Espero que no sea así. ¿Qué pasa si eso es lo que está, peleando en ustedes? Yo espero que no sea así. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que la palabra dice que ustedes ya son nueva criatura y que murieron al pecado, entonces dicen ustedes, pero si yo no me siento muerta, yo no me siento muerto al pecado, ganas tengo de ir a ver a los luchadores, ganas tengo de ir a ver, como dijo aquella señora, hermano Eli, como dijo aquella señora, que no voy a mencionar el nombre, y dijo, mire, venga a los pies de Cristo, y dijo, no, porque cuando yo no miro combate, me voy a ir a dormir de mal humor. Oiga lo que dijo la mujer. Y sabe una cosa, y esa mujer ya se murió, usted, y no quiso venir a los pies de Cristo porque dijo que ella no iba a venir aquí a la iglesia mientras combate estaba en su televisión, y es capaz que ella se iba a dormir de mal humor. Oiga usted, ¿estaba muerta al pecado? ¿No será que ustedes miran combate? Si eso está pasando es porque su vieja naturaleza les ha combatido. ¿Qué pasa entonces si tengo ese sentir en mí? Deseo de pecar todavía. No es que vaya a justificar lo que usted esté preguntándose ahora. En realidad, usted está vivo, está viva. Y eso es como que natural. Entonces es permitido. No y no. ¿Comprenden? Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? Debemos creerle a Dios que el hecho de que hemos muerto al pecado es así. Y luego debemos actuar sobre ese hecho, porque en realidad el morir al pecado es un hecho de voluntad. Es un acto de voluntad. Ustedes deben querer morir al pecado. Por eso la Biblia nos manda a morir al pecado y nos dice taxativamente que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, que ustedes deben poner de su parte en esa área, en ese sentido. ¿Comprenden? Amén. Vuelvo a recordarles que la justificación de Cristo le da una nueva naturaleza, pero no nos libra de la vieja naturaleza mientras vivamos en este cuerpo mortal. Por eso es que usted ve unas recomendaciones
casi pudiéramos decir que son meras reglas, pero no es así. Son recomendaciones a las que usted debe optar, cumplir si quiere. A pesar de que nosotros no hemos sido librados taxativamente, o no hemos sido emancipados o liberados de la vieja naturaleza, aún así nos pide Dios, a través de Pablo, que nos entreguemos a Dios como vivos entre los muertos, porque estamos vivos espiritualmente en Cristo y tenemos una nueva naturaleza y hemos renacido espiritualmente. Por eso es que la Biblia dice que usted es nueva criatura. ¿Comprende ahora la magnitud de esta gracia que el Señor ha manifestado para la humanidad? Amén. A Él sea la gloria, denle la gloria. Hemos renacido con una nueva naturaleza, pero pudiera surgir una pregunta: ¿en verdad hemos renacido? Pues, si eso es así, pudiera surgir otra pregunta: ¿y entonces por qué tengo problemas? ¿Por qué hay una lucha dentro de mí? ¿Por qué la carne lucha con mi espíritu? ¿Por qué es que yo quiero servir a Dios, pero muchas veces esta carne mortal resulta ganando? Pues sencillamente porque usted, en lugar de presentarse a Dios, se presenta a la vieja naturaleza, y usted pues dice: bueno, estoy en la carne, soy humano, soy hombre. Eso es lo que termina diciendo la gente para aliviar su conciencia, como un remedio a su conciencia, cuando realmente ha fracasado en perseverar en los caminos del Señor. Pero ¿qué es lo que yo le puedo decir? Que por un acto de voluntad podemos presentarnos ante Dios para hacer su voluntad a través de la nueva naturaleza espiritual, porque tenemos ese privilegio. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos dar? Hay que avanzar en cuanto a la santidad. Hay que alejarnos de la condición que teníamos cuando todavía no habíamos venido a los pies de Cristo. ¿Qué significa esto? Hay que alejarnos de la vieja naturaleza. Hay que resistir a la vieja naturaleza. ¿Cómo lo podemos decir en otras palabras? No nos quedemos tranquilos cerca de la vida que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. No nos quedemos cerca de la vieja naturaleza como comprometidos, porque somos seres humanos y atenidos de que Dios va a entender que nosotros somos humanos. No se confíe en eso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Crezcamos espiritualmente para no ser dominados por la naturaleza vieja, siguiendo los dictados de la antigua naturaleza, valga la redundancia, porque si así es, esto nos va a causar muchos problemas mientras vivamos, y es probable que nos haga perder una salvación tan grande que el Señor ya nos ha otorgado por su gracia. Denle la gloria a nuestro Padre. ¿Estamos bien hasta hoy? Amén. Adelante. El mero remedio cristiano para que la naturaleza ya no ataque. Obedezca a Cristo. Solo la obediencia. Siga las instrucciones a Cristo. Para matarlo de una vez. ¿Para qué? Para que muera de una vez la vieja naturaleza. No muere hasta que usted muera. Amén. La vieja naturaleza le acompañará hasta la tumba. Solo cuando usted sea resucitado de entre los muertos, o si está vivo, sea transformado para recibir juntamente con ellos a Cristo en el aire, allá se dará la verdadera liberación. Dice Cristo: al que venciere, yo le vestiré de vestiduras blancas y le presentaré delante de mi Padre. Allá arriba se da la verdadera transformación. Allí en el encuentro con Cristo, porque así dice la Biblia: ahora somos hijos de Dios, pero no somos, dice Juan, lo que hemos de ser, sino aquel día que le veamos cara a cara, seremos a Él semejantes. Ahora todavía no luchamos con esa vieja naturaleza, nos acompañará hasta la muerte. Aunque tenemos nueva naturaleza por la justificación, aún la vieja naturaleza está ahí peleando.
con la nueva naturaleza. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. La nueva naturaleza es espiritual. La vieja naturaleza impera juntamente con la carne y es la concupiscencia. Amén. Adelante. Hermanos, el deseo carnal, o sea, la concupiscencia, el deseo de pecar, es natural. Como dice que hasta que lo muramos. ¿Sí? Usted solo puede aplacarla entre más se somete a Cristo. Cuando sus miembros los presenta al Señor, en lugar de presentar la boca como miembro de maledicencia al mundo, y que cuando le insultan va con 1000 palabras más groseras, entonces, ¿qué es lo que hace? Le insultan y entonces se queda callado y bendice en lugar de maldecir. Entonces está presentando su boca como miembro, ¿verdad?, para Dios, como instrumento para Dios. ¿Qué dice el maldiciente? Wow, me maltraté y ese me bendijo. Entonces su boca es instrumento para bendición, lo presenta como instrumento de justicia. Pero si usted se va maltratando también, entonces está presentando como instrumento, oiga, de pecado. ¿Se dan cuenta? Si pudiéramos matar de una buena vez la vieja naturaleza mientras vida tenemos, entonces no habría necesidad de día a día estarle predicando, de día a día estarle instruyendo, de día a día estarle ministrando, de día a día de estarle cuidando. Por eso es que Dios puso pastores en cada rebaño para que anden ahí. Y los pastores, pues de alguna manera, ponemos guardianes de la santidad del pueblo, que están controlando el pueblo, que están aconsejando al pueblo, que están ministrando al pueblo, que están orando por el pueblo, para que no caigan. Es por eso que hay que estar cuidando como el tesoro, como la manada pequeña del Señor, a la iglesia de Cristo. Porque esto no es fácil. Y es que, pero ¿por qué tenemos que luchar? Porque al que venciere, le vestirá de vestiduras blancas y le presentará delante de su Padre. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Amén. Vamos al verso 14 entonces. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley fue dada para dominar su vieja naturaleza. Es decir, que la ley tiene como una finalidad regular la conducta de las personas, pero por miedo a las sanciones, por miedo a las consecuencias. Pero la gracia no es así. Usted como creyente tiene una nueva naturaleza y debe presentarse o entregarse a Dios, lo cual entraña un verdadero privilegio. Usted, en lugar de estar frustrado o frustrada, ay, que si yo no guardo este principio, este precepto, me voy al infierno. No, porque el Señor le dotó de una nueva naturaleza, es decir, de una nueva personalidad. Usted es vencedor. Y el pecado, en lugar de producirle apetencia, muchas veces le produce náuseas. Cuando usted no era cristiano y miraba a una señora que iba con la pata a medias pompis, usted estaba con los ojos de tecolote en pradera, viéndola, ay, qué bonito eso. Pero ahora le mira así, que le esté cocinando una señora así. Usted no quiere comer, dice, pues salgamos, no va a dar esa mujer con el vestido a medias pompis. Vámonos de aquí, ¿sí o no? O se quedan allí ustedes con vamos más sabroso. ¿Se van? ¿Se van? Amén. Más cerca quizá a poner así a parar. ¿No será? ¿Se retiran? Amén. Bueno, pues la Biblia dice el sabio ve el mal y se aparta, ¿no? Tienen que hacerlo. Les felicito porque ustedes lo que hacen es cerrar los ojos y pasan así, ¿no? O abren así más. O si llevaban los lentes en la cartuchera, se los ponen para ver. Espero que no sea así. Muy bien. Pero ¿por qué huyen de esas cosas pecaminosas? Porque usted tiene una nueva naturaleza y debe presentarse o entregarse a Dios, ¿verdad? En cuerpo, alma y espíritu. Ese es un verdadero privilegio. Ay, hermano, pero ¿por qué tenemos que estar en esta lucha con el pecado? ¿Esa es la intención de Dios? No, no y no. ¿Comprenden? La voluntad de Dios, la intención de Dios no es que el pecado gobierne al creyente. No, nos ha dado poder sobre el pecado.
Pero no significa que esto se pueda lograr bajo principios de ley o una ley o reglas o normas para que el creyente se vea obligado. No, esto es el principio de la gracia. La ley, ¿qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que hace la ley? Conduce a servidumbre, inclusive al cristiano que se somete a la ley. ¿Sabe por qué? Va a terminar frustrado, porque guarda un mandamiento, quebranta otro. Y la misma Biblia dice que el que se somete a la ley es necesario que guarde todos los preceptos de la ley. Porque si guarda 9 y quebranta uno, es como si violara o quebrantara todos los 10 mandamientos o toda la ley. Tú no puedes guardar una parte de la ley y quebrantar otra parte de la ley. Entonces, la gracia es diferente, porque la gracia te libera de todo eso. No, le puso al Señor una nueva naturaleza y tú vives conforme a la vida nueva que compartes con Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Cristo vive. No, vive la vida de Cristo. Entonces lo que Dios quiere, lo quieres tú. Lo que quiere Cristo, lo quieres tú. Lo que vive Cristo, lo vives tú. Entonces no tienes por qué vivir en pecado. No. Y esto no es que tengas que andar al pendiente. Yo cuando comencé en el Evangelio, decía yo, pero ¿cómo hago para no olvidarme que soy evangélico? Ya sé, voy a mandarme a hacer un tatuaje donde diga cristiano aquí. Y cada vez que quiera pecar, voy a verme la mano para recordar. Y estaba yo planeando tantas cosas que pudieran ayudarme, pero nada de eso podía ayudarme. ¿Saben una cosa? Yo tenía tantas mañas que una vez leí Pensamiento Positivo de Norman Vincke. ¿Quién lo ha leído? ¿No ha leído eso? Desarrollo humano. Estoy seguro que usted lo leyó. Todos los estudiantes de Derecho ese libro lo deben leer. Eso es parte de un curso, desarrollo humano y profesional. Pero cuando yo leí ese libro, Pensamiento Positivo de Norman Vincke, dije, aquí está la clave para ser mejor persona. Leí el libro y empecé a someterme. Y oigan ustedes, casi llegué a un año siguiendo los lineamientos y las reglas del pensamiento positivo. El poder está en mí. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero faltaba un año cuando nuevamente me iba por el camino que no era. Y como él dice, si fracasas debes comenzar de nuevo. Volví a comenzar y a los 3 meses volví a ir por el camino que no debía ir. Entonces, cuando decidimos servirle a Cristo, encontramos que es más fácil perseverar en la gracia que bajo reglas o principios. Por eso es que muchas veces la gente predica erróneamente y dice, mire, si usted hace esto, si usted viola aquello, si usted no ora de esta manera, si usted no es como yo, por gusto. Oiga, cuando una persona dice eso, es porque no ha crecido espiritualmente. Es porque desconoce que no depende de usted, depende de Dios. Es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo que le da a usted ese dominio sobre el pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Someterme a Cristo. Y entonces el Señor va a estar con usted y usted va a vencer por el vencedor. Es por Cristo que usted lo va a lograr. Aleluya. Ahora estamos unidos a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, vamos al verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Oigan, nuevamente Pablo se asegura que la gente no vaya a usar el verso anterior como si fuera permiso de pecar, porque le está diciendo que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la gente puede pensar, bueno, entonces puedo pecar, ya que no estoy bajo la ley, pero no estoy obligado a cumplir los preceptos de la ley. Entonces no estoy obligado a cumplir los mandamientos de la ley. No me tengo que someter. No, pero es que la ley le dio vida al pecado. Si la ley no dijera no matar, no fuera pecado matar.
Si no dijera no cometerás adulterio, no fuera pecado cometer adulterio. Entonces me someto a la ley, porque yo no tengo necesidad de estarme sometiendo a la ley, sencillamente por la nueva vida que tengo. Yo no quebranto esa ley, yo no violo esos mandamientos, porque allí dice que eso es pecado. Entonces yo no hago eso que es pecado, porque yo tengo una nueva vida. No lo tengo que hacer por temor o por miedo, sencillamente porque mi nueva personalidad en Cristo no me permite hacer eso. ¿Se dan cuenta cómo funciona, verdad? Amén. Porque aquí les está dejando claro él, por si hubiesen personas de corto entendimiento, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Aquí Pablo enseñó que el método que Dios usa para lograr la santificación se apoya sencillamente en la base de la justificación. Entonces, como ya fuimos justificados, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos que vivir es la santificación. ¿Comprenden esto? Amén. Pero todo está también basado en la fe. Es por fe que Dios puede hacer realidad, oiga, esta justificación y también la santificación. Nosotros no podemos. Cuando entendemos esto, que solo no podemos, sino por el poder del Espíritu Santo, entonces estamos listos para permitirle a Él que viva por medio de nosotros esa justicia divina. No es por la ley. ¿Se dan cuenta? Pero también es necesario que les aclare otra cosa. Mirémoslo desde otro extremo. Según el razonamiento del hombre natural, es necesaria una ley o reglamentos que regulen la conducta de las personas. Es por eso que ustedes van a ver manuales de doctrinas que inclusive dicen cómo debe ser la conducta de las personas para ser considerados miembros de su organización. Inclusive le llaman palabra de Dios a su reglamento. Yo no quiero mencionar ninguna misión, pero hay misiones que están tan cortas que creen que su reglamento es palabra de Dios. Pero en realidad esos son razonamientos del hombre natural. No es necesario eso. En el transcurso de toda la historia de la iglesia han surgido grupos que han determinado reglas para vivir la vida cristiana. Y hasta hoy hay misiones que están enfrascadas única y exclusivamente en eso. Inclusive vemos también otras organizaciones religiosas o sectas religiosas que en lugar de predicar con la Biblia, predican con un libro. Y dice, mi libro dice esto, en mi libro digo lo siguiente. Ya no es la Biblia la que establece el modo vivente de la iglesia, sino que es un libro. Oigan, esas son personas que han sometido a esos grupos religiosos a meras reglas de hombres. Pero ¿qué podemos decir con respecto a esto? Usted puede seguir todas las reglas y los reglamentos que quiera o que le impongan, y aún así estar viviendo no en la vida cristiana, sino en una vida de pecado, porque no es por las reglas, sino es porque Cristo esté viviendo en usted. Es por eso. Entonces, ¿cómo se vive la vida cristiana? Pudiera usted preguntarse. Pues, siendo obedientes al Señor implica tener una comunión efectiva con Cristo y también una comunión afectiva, es decir, el amor de Cristo, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo cumplo esta ordenanza del Señor o esta recomendación del Señor, yo no voy a ir a golpear a nadie, porque como dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo no me gusta que me insulten, a mí no me gusta que me golpeen, a mí no me gusta que me agredan, ¿verdad? A mí no me gusta que me menosprecien, entonces yo no voy a hacer todo eso porque voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque también el Señor dice que si yo le hago daño a uno de sus pequeños, es como si se lo hiciera a Él. Y si yo le hago bien a uno de sus pequeños, es como si se lo hiciera a Él. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Someternos a Cristo. ¿Cómo lo podemos explicar basado a la Biblia? Bueno, la Biblia dice que debemos amar a Cristo, ¿verdad? Amén. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Bueno, si usted cumple esto, ¿es suficiente? Ya lo veremos. Pero quisiera oír de su boca, ¿aman ustedes al Señor Jesucristo? Amén.
Esto es muy importante, pero no es todo. Juan 14:15 dice, si me amáis, mi palabra guardaráis. Pero si leemos otra versión, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es una orden taxativa. ¿Me amas? Sí, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Vive la vida que yo vivo, la vida nueva que yo te he dado. Oye, esto es sencillamente la identificación con Cristo. Compartir nuestra vida con Cristo, identificarnos con Él en la cruz. Que el precio que Él está pagando no es una deuda suya, sino es mi deuda. Y por eso me identifico con Cristo. Esto es la santificación como mera posición del cristiano, hasta el capítulo del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 6 que estamos estudiando. Pero ¿qué más podemos agregar entonces, ya que no es suficiente? La obediencia a Cristo, ¿verdad? Guardar mis mandamientos, ¿verdad? Entonces la experiencia de la santificación está ahí en guardar los mandamientos de Dios, en apartarse del pecado, en hacer las cosas correctas, en vivir en santidad. Esto sencillamente es la santificación práctica. Es la vida que vivimos, la vida en Cristo. ¿Ven cómo encaja la santificación como posición de cristiano y la santificación, ¿verdad?, como práctica? ¿Verdad que es sencillo comprender? Bueno, si seguimos así, vamos a salir de aquí. Dios, ¿está bien? Vamos entonces adelante. Hagamos otra recomendación, otra advertencia. En el camino de la vida, usted va caminando con Cristo en la luz de su palabra, con una relación, un compañerismo genuino con Cristo. Pero en realidad basta con eso. Eso es necesario y es lo que debemos hacer, pero tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque alguien anda como león. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Engañarnos. ¿Y qué más? Sacarnos, destruirnos. Como dijera el hermano Edward, fulminarnos, ¿verdad? Quiere destruirnos. El pecado, hermana y hermano, puede romper esa comunión con Cristo. Pero, hermano, fíjense que yo sí iba con Cristo, yo consideraba ir de la mano con Cristo, yo le obedecía a Cristo, yo me sentía bien, pero de pronto llegó alguien y me engañó, hermano. Mira, alguna cristiana, espero que no ustedes, ¿verdad? Llegó por allí un rapaz y me engañó, hermano, y yo caí en su barba. Bueno, para empezar, tengan cuidado de las barbas, ¿verdad? Y dijeron, no, sí, pero llegó allí una mujer como Dalila y mire, y me engañó y me cortó las trenzas de la virtud, me quitó la virtud. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ahora? Sencillo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Tiene que confesar su pecado y tiene que comprometerse y esforzarse a no volverlo a hacer. ¿Ven? Entonces no estoy fuera. Va a estar fuera cuando se despidamos del culto y digamos que ahí sí va a estar fuera, pero del templo, pero no de la gracia de Cristo. No de la gracia de Cristo, porque Dios es bueno. Entonces voy a darme una escapadita y después regreso a confesar. Tampoco. Hebreos, ¿qué? 10:26, ¿verdad? El que después de conocer la verdad pecar voluntariamente. Oiga, no hay sacrificio que cubra ese pecado, sino una horrenda expectación y hervor una expectación de juicio y hervor de fuego que castiga a los transgresores. Cuidado. Si usted lo hizo antes de hoy, no hay problema. Arrepiéntase, confiese su pecado, reconcíliese y vamos para adelante. Pero si a partir de hoy usted va nuevamente, ay, soy de carne, voy a cometer el pecado y
y va usted a ir con sus alas como que gallinita, o usted va a ir presumiendo de chompipe con su barba. Tenga cuidado porque un chompipe que tiene mi esposa allá en el chiquero, las gallinas le comieron la barba. Tenga cuidado porque le van a despellejar la barba. Hermana y hermano, comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. ¿Quieren? Hermana y hermano, nadie está libre de pecado. Pero comencemos de nuevo. ¿Quieren? Con la ayuda del Señor podemos, iglesia. Con la ayuda del Señor podemos. Es necesario que nos lave con su sangre el Señor. Ese pecado, hermana y hermano, no sale, ni que nos lavemos con lejía, ni que usted llegue ahorita y cuando llega hoy estoy sucio de pecado, me engañó la Josefina. Bueno, entonces ¿qué va a hacer? Mira, mi amor, ahora sí ya no te voy a fallar, a traerme una cubeta y le vacen allí un galón de cloro y se lo echa. ¿Sabe qué? El pelo le va a quemar el cloro, otro día va a venir cancho y el pelo de muñeca. Pero su pecado está ahí siempre. Mi pecado estaría ahí siempre. El pecado de ustedes estaría ahí siempre. Les dije que iba a ser drástico, ¿verdad? Así que ustedes me dijeron, sí, hable drástico, así que disculpen, ¿verdad? Entonces, mire, hermana, por gusto, la lejía, el cloro, el jabón no quita el pecado, solo la sangre de Cristo. Juan 13:8 dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿A quién le dijo así el Señor? Ah, exacto. Estaba allí lavando los pies de los discípulos y dijo, ven que te voy a lavar los pies. No, a mí no me vas a lavar los pies, pero si no te lavo, no tienes parte aquí. No tienes parte conmigo. Entonces lávame todo, la cabeza, las manos, todo. Le dijo, no, solo los pies, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermana y hermano, solo la palabra de Dios nos causa limpieza por la sangre de Cristo, Cristo mismo. Además, 1 Juan 1:9 dice que si no tenemos comunión, ¿verdad? O una relación de compañerismo con Él, a menos que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Mientras transitemos en el mundo, no la habrá, no tendremos comunión con Él, a menos que confesemos nuestros pecados. ¿Comprenden? Voy a decirlo de otra manera. Si no confesamos nuestros pecados para que nos lave con su sangre, para que nos perdone, no podemos tener comunión con Él. No podemos tener una relación con Él. Es necesario, hermana y hermano, confesar nuestro pecado. Hay mucha gente que no lo hace. ¿Sabe qué anda haciendo? Mintiendo. Mire, yo no hice nada. Lo único que pasó fue esto y esto. Lo que pasa es que yo ya no había venido al culto. ¿Cuánto tiempo? Hace 18 meses dejé de venir. Pero no he pecado. Oiga, yo no le creo que vaya a pecar en 18 meses. A mí no me engañan. Más de lo que se han echado con su pecado, hombre. 6 meses estuve fuera, pero yo estaba más bien que los que están aquí, dicen algunos. Y uno sabe que andan de soberbios por allá afuera. A mí no me engañan, hombre. Lástima que no hay. Debería de haber un versículo que diga, ¿verdad? Bueno, cuando llegue alguien justificándose, sácate el cincho y métele uno según los meses que ha estado fuera. ¿Verdad? Entonces, miren, hermano. En realidad, la parte nuestra es confesar los pecados. Eso es lo que debe hacer el hombre, confesar el pecado. ¿Y cuál es la parte que el Señor hace? Lo limpia de todo pecado, ¿verdad? Realmente lo importante, hermana y hermano, para usted y para mí, es tener una relación cercana con el Señor Jesucristo, es obedecerle. Solo entonces estaremos viviendo la vida cristiana, hermana y hermano. Vamos al último versículo que leímos, el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Hermana y hermano, ¿qué es lo que en realidad nos está diciendo aquí la Biblia? Que toda persona está en una relación de servidumbre o de sujeción.
que nuestro amo o Señor es aquel a quien le obedecemos. Por eso dice que no reine el pecado en vosotros, de modo que lo obedezcáis, ¿verdad? Si usted obedece a su tendencia pecaminosa, entonces ese es su Señor. Entonces es esclavo del pecado, porque así dijo Cristo. ¿No sabéis que el que peca, esclavo es del pecado? Si usted deja que su vida esté controlada por el pecado, usted no puede decir que Cristo es su Señor, porque en realidad no lo es. Su Señor es el pecado, su amo es el pecado. ¿Verdad que sí? Amén. Si usted ejecuta pecados, oiga, bien visibles, bien notorios, pecados voluntarios, en realidad usted es esclava o esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor lo que trae a la vida del cristiano es una vida de libertad. Juan 8:16, no, 36. Juan 8:36. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? ¿Para hacer qué? Para que usted viva para Él, para que usted le obedezca a Él, para que usted le adore a Él, para que usted le ame a Él, para que usted piense en Él, para que usted viva la vida de Él en usted. ¿Y cuál es el contraste? En ese mismo libro de Juan 8:34, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo es posible que habiendo sido liberado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe, ahora el creyente hoy viva siempre practicando el pecado? ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? Ahora debe ser liberado nada más del poder del pecado. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la santificación de la fe. Así que, hermana y hermano, la fe tiene que estar siempre latente en usted, ¿verdad? ¿Es usted verdaderamente cristiano? Amén. ¿Cristo es verdaderamente su Señor? Amén. ¿Él es su dueño? Amén. Entonces usted vive solo para Él. Amén. Ah, excelente. Pero ¿qué si usted yo guardo la ley? Yo guardo la ley. ¿Qué ley? Principios, reglas, preceptos. Si su vieja naturaleza, hermana y hermano, es una realidad presente y vive en su vida, y usted no la puede dominar, tarde o temprano usted se dará cuenta que está sirviendo el pecado, ¿verdad? Porque se dejará controlar por sus propias tendencias. Porque la vida cristiana es una vida en la cual usted voluntaria y libremente, oiga, se somete al Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, se presenta, se entrega a Cristo para obedecerle. Y entonces Él es verdaderamente su Señor. Quiero concluir aquí. Si usted es hijo de Dios, no puede hacer lo que le dé la gana. Esa es la primera conclusión. ¿Qué es lo que debe hacer? Todo aquello que agrada al Señor. Amén. Debe presentarse a Él. Debe serle obediente. Esta es una vida práctica del cristiano. Esta es la santificación práctica de la que estamos hablando. Vamos a vernos aquí el día domingo con el siguiente versículo, que sería el 17 hasta el 23, hasta que finalicemos, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?